Bienvenidos a nuestra audiencia de BT Noticias. Nos encontramos con el doctor Luis Pacheco Mandujano para hablar sobre una importante denuncia que han realizado contra fiscales y procuradores que estarían involucrados en una trama que habría beneficiado a Odebrecht con una millonaria suma en cobros tributarios. Han presentado una denuncia junto con otro abogado en el marco del tema Odebrecht. Sabemos que se está denunciando a fiscales y también a una procuradora. Coméntenos un poco en el trasfondo a quiénes se está denunciando y por qué. Bueno, en principio, bienvenidos, una feliz Navidad para todos, muchas bendiciones de Dios. Mi colega Luis Francia y yo hemos decidido interponer una denuncia penal contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos Rivera, y los fiscales Rafael Velabarba, José Domingo Pérez, Diana Canchihuamán, y los procuradores Jorge Ramírez Ramírez y Silvana Carrión. Síntesis, por haber festinado todo un procedimiento, a facilitarle de manera legal, aunque completamente ilegítima y de naturaleza delictiva, según hemos podido apreciar, evitar que Odebrecht le pague más de 1.000 millones de soles a la SUNAT, que eran deudas que mantenía con el Estado peruano, y todo con el pretexto de que este perdón, entre comillas, perdón de deudas, se enmarcaba dentro de los alcances del acuerdo de colaboración, cosa que es completa y absolutamente falsa. Eso es en síntesis lo que constituye la denuncia. Doctor, ¿y esto nace a partir de que se hace público el acuerdo de colaboración con Odebrecht en esta demanda del habeas data que gana Philip Butters junto con su abogado Wilder Medina? En realidad no, Nosotros ya teníamos las sospechas que se habían festinado una serie de resoluciones y actuaciones coordinadas entre estos personajes denunciados, pero lo que hemos visto, y no con sorpresa, sino más bien con satisfacción de comprobar que lo que nosotros habíamos razonado en términos lógicos se verificaba en términos fácticos con lo que se encuentra en el acuerdo de colaboración. Y esto precisamente da cuenta que todo lo que hemos venido afirmando nosotros a lo largo de estos años, antes de que se conozca el acuerdo de colaboración, gracias al habeas data de Philip Butters, estábamos siempre en lo cierto. Más bien por el contrario, se reafirma que los mentirosos, los desinformadores, los falseadores de la realidad son precisamente estas personas que tenían tanto interés de mantener oculto el acuerdo de colaboración, y justamente por esa razón. Doctor, y yendo un poco al detalle, ¿estas denuncias se han hecho individuales para cada uno de estos actores o es como un acumulado? Por ejemplo, en el caso de Bela Barba y Domingo Pérez. No, es una sola denuncia en contra de todas estas personas. La denuncia la hemos presentado directamente al despacho de la Fiscalía de la Nación. Claro que ahora a continuación ella tendrá que realizar un desagregado, porque Zoraida Ábalos es una persona que por su cargo, que dicho sea de paso lo está ejerciendo ilegítimamente gracias a una írrita resolución de amparo otorgada por ese juez provecto, que es el señor Osvaldo X, ¿no? Que la ha devuelto a pesar de haber sido sancionada por legítima, ilegal y constitucionalmente por el Congreso de la República. Entonces Zoraida Ábalos tiene la condición de aforada, a ella solamente la pueden investigar fiscales de su mismo nivel. En cambio, en el resto de casos, dado que la denuncia ha sido formalizada en nuestro caso por delitos de encubrimiento personal, fraude procesal y además en el contexto de crimen organizado, por la especialidad, esa denuncia debería ser remitida a la Fiscalía especializada en delitos de crimen organizado que conduce el fiscal Chávez Cotrina. Doctor, y yendo un poco más a el detalle de la denuncia, justo lo que acaba de mencionar usted, ¿no? El encubrimiento real, estos delitos de función, ¿qué es lo que ustedes han hallado acá que estos personajes han incumplido en detrimento, ¿no?, del Estado peruano? La empresa Odebrecht estaba siendo investigada a nivel de las fiscalías especializadas en delitos tributarios. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, en ese momento, 2019, saca una resolución dictada y firmada por ella, disponiendo que todas las investigaciones
que se tramitan en contra de Odebrecht sean remitidas al equipo especial que conducía y conduce todavía José Domingo Pérez. Entonces, este es el caso. Remiten la investigación, la carpeta fiscal por delitos tributarios seguida contra Odebrecht, donde la deuda mantenida con el Estado peruano es superior a los 1.000 millones de soles. Y entonces llega a manos del fiscal Hamilton Montoro, que era un fiscal adjunto a José Domingo Pérez. Pero Hamilton Montoro era una persona correcta. Él se da cuenta rápidamente que con las investigaciones realizadas a nivel de la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios, efectivamente existe sospecha razonable y fuerte de la comisión de los delitos tributarios. Pero empieza a recibir las presiones y le presentan hasta en 9 oportunidades solicitudes de sobreseimiento de la investigación. Sobreseimiento quiere decir archivamiento. ¿Y cuál es el pretexto para el archivamiento? Pues el pretexto es que debe darse ese sobreseimiento en el marco del acuerdo de colaboración eficaz. Pero Hamilton Montoro dice, pero ese acuerdo de colaboración está relacionado a otros casos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de delitos tributarios, porque el acuerdo de colaboración es por el tema Rutas de Lima, la Interoceánica tramos 2 y 3, la vía de evitamiento Cusco y la vía expresa Costa Verde. Entonces, no tiene nada que ver con los temas tributarios. Así que entonces, no solamente desatiende legítima y legalmente la petición de archivamiento que estaba solicitando Odebrecht, sino que además decide formalizar investigación preparatoria, es decir, pasar de las preliminares al inicio ya del proceso penal propiamente dicho. En ese ínterin, él se entera que Odebrecht había ya hecho coordinaciones a los más altos niveles de la Fiscalía para que lo retiren de la investigación, porque evidentemente era un fiscal que no resultaba funcional a los intereses de Odebrecht. En ese esquema, entonces, Hamilton Montoro es sacado de la Fiscalía y en venganza es enviado, o de castigo, a Cerro de Pasco. Cuando te quieren votar de la Fiscalía, te mandan o bien a Cerro de Pasco o bien a Puno. Entonces, entra en su lugar la fiscal adjunta Diana Canchiguamán, que dicho sea de paso, entre paréntesis lo digo, es la fiscal que está encargada del juicio contra Alejandro Toledo. Entonces esta señora se encuentra con ese problema de que Hamilton Montoro ya ha formalizado investigación preparatoria, cosa que está perjudicando a Odebrecht. Entonces, ¿cómo hacer para que se declare la nulidad de esa decisión? Y entonces ella se da cuenta que la resolución no ha sido notificada al Poder Judicial. Entonces, me agarro de esto. Y ella, en una disposición, dice, como yo recién estoy entrando al caso, no conozco la carpeta y por lo tanto yo no podría adherirme a los criterios del fiscal que estoy reemplazando porque no es correcto, tengo que estudiar el caso. Y como esta resolución de formalización de investigación preparatoria además no ha sido notificada, por lo tanto no ha surtido efectos legales, en consecuencia declaro nula la resolución. Y en el acto dice que en el marco del acuerdo de colaboración, archívese. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, ella argumenta que no tiene el conocimiento necesario para notificar la formalización de la investigación preparatoria, tiene que revisar el caso, pero sin ese conocimiento, archiva el caso en el marco de un acuerdo que nada tiene que ver con temas de delitos tributarios porque están referidos a otros temas. Que tampoco ella conocía. Y que además no conocía. Entonces, fíjate, esto es solamente una explicación, es la que te puede explicar esa incongruencia, que estaba arreglado. Así de simple. Entonces, Sunat, que es la agraviada, interpone un recurso de apelación, en la Fiscalía se llama el recurso de elevación de actuados, y el expediente sube a la Fiscalía Superior Coordinadora. ¿Quién conduce esa fiscalía? Rafael Velabarba. ¿Qué crees que hizo Rafael Velabarba? Declaró infundada la apelación y, en consecuencia, se archivó. Más de 1.000 millones de soles fueron perdidos gracias a este accionar festinado desde Zoraida Ábalos, que es la que se
le quita el expediente a la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios, se la remite a la Fiscalía Pro Odebrecht, ¿no? La del equipo especial, ¿no? Que siempre ha trabajado para Odebrecht, ¿no? Y todo para beneficiar a la empresa, así de simple y sencillo. Entonces, yo tengo entendido que la SUNAT ha interpuesto una acción de amparo en ese momento contra esa decisión. Sé que está en el Tribunal Constitucional en este momento, donde se busca declarar la nulidad de esa decisión de la fiscal Diana Canchiguamán. No tengo mayores datos sobre el particular, pero estamos haciendo las averiguaciones correspondientes. Si el Tribunal Constitucional declara la legalidad, declara la nulidad de esa disposición de Bela Barba y de la fiscal Canchiguamán, pues definitivamente nos darían muchísima más razón. Ya tenemos la razón por lo que estamos explicando, pero con el Tribunal Constitucional esto quedaría ya completamente zanjado. Doctor, ¿y está también la fiscal Canchiguamán comprendida en esta denuncia? Sí, claro, por eso precisamente, por haber sido la ejecutora material del encubrimiento personal, y en coordinación evidente con Pérez, Vela, por disposición de Zoraida Ábalos. Y lo interesante de este asunto es que los procuradores, que de acuerdo al artículo 47 de la Constitución tienen que defender los intereses del Estado, en este caso Jorge Ramírez Ramírez y Silvana Carrón, nunca dijeron absolutamente nada. O sea, ellos sabían perfectamente que el Estado perdía más de 1.000 millones de soles en pagos de deudas tributarias, pero ellos muditos, y además participaron en el acuerdo de colaboración. Entonces, la gente no necesita entender a profundidad el derecho penal ni las funciones que realizan los determinados funcionarios del Estado. Basta simplemente explicarles que los procuradores son los funcionarios que defienden los intereses del Estado. Pero cuando hacen exactamente todo lo contrario, entonces no solamente no defienden los intereses del Estado, sino tú te preguntas, ¿y por qué se quedaron de brazos cruzados mientras veían, sin hacer nada, que se llevaban ese beneficio de no pagarle más de 1.000 millones de soles al Estado? Si a ti, a mí, a cualquier televidente, la SUNAT no nos perdona ni 10 céntimos y tenemos que pagarlo permanentemente y lo hacemos por el país. ¿Qué corona tenía la SUNAT? Perdón, la empresa corrupta Odebrecht para no pagarle a la SUNAT? Y que los procuradores no hicieran nada al respecto. Y de hecho, y eso ya más como que viendo el fondo del tema, es dinero que no tiene nada que ver con los procesos legales que puede tener Odebrecht. O sea, es un dinero de su accionar como empresa dentro del país que debería ir a las arcas nacionales por el proceso regular, ¿no? Que es de que uno pague sus impuestos. Por supuesto, claro que sí. Y porque además ese pretexto de archivar esa investigación y regalarle esa deuda a Odebrecht bajo el supuesto de que se amparaba en el acuerdo de colaboración no tiene absolutamente ningún asidero jurídico, porque repito, el acuerdo de colaboración está suscrito por 4 casos específicos: Rutas de Lima, Interoceánica tramos 2 y 3, Vía de Evitamiento Cusco y la Vía Expresa Costa Verde. ¿En qué parte de esos 4 no se entiende que el tema de delitos tributarios no está? Doctor, y un poco ya para ir cerrando, dentro de los alcances de esa denuncia, estas penas que se están pidiendo por los delitos, ¿hasta cuánto podrían llegar para esos involucrados? Bueno, como se trata de un concurso real de delitos, ¿qué cosa es un concurso real de delitos? Es cuando se cometen diversos delitos en tiempos diferentes, ¿no? Las penas se suman, dice el Código Penal, y teniendo en consideración que el delito de crimen organizado, con la participación de funcionarios públicos, puede llegar a tener hasta 15 años de pena privativa de libertad, y en el caso del encubrimiento real y fraude procesal son 12 años, estaríamos hablando de unos 27, 25 años aproximadamente.